Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de un momento que lo cambió todo, un instante que paralizó a Demet y lo dejó sin palabras. Sí, así como lo oyen. Las palabras de Khan fueron tan impactantes, tan reveladoras, que simplemente no supo qué decir. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pudo haber dicho Khan para causar semejante reacción? Bueno, esa es precisamente la incógnita que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de giros inesperados y, sobre todo, de una verdad que hasta ahora permanecía oculta. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Son parte de esta comunidad y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿están listos? Comencemos. Imaginen la escena: Demet, un hombre que se creía dueño de todas las respuestas, con una vida aparentemente perfecta, con todo bajo control. De repente aparece Khan, alguien que hasta ese momento quizás no era tan relevante en su vida, o tal vez sí, pero nunca se imaginó la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Las palabras que Khan pronunció no fueron un simple comentario, ni una opinión cualquiera. Fueron revelaciones, eran hechos desnudos, eran verdades que golpearon a Demet en lo más profundo de su ser. Y es que a veces en la vida nos encontramos con personas que, sin quererlo o queriéndolo, tienen la capacidad de iluminar rincones oscuros que nosotros mismos hemos preferido ignorar. Khan, de alguna manera, se convirtió en esa persona para Demet. No les voy a mentir, cuando escuché por primera vez este relato, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de quedar paralizado, sin poder articular una sola palabra, es algo que realmente pone a pensar. ¿Qué tipo de información podría ser tan devastadora? ¿Se trataba de un secreto familiar? ¿Una traición personal? ¿O quizás algo relacionado con sus ambiciones, con su futuro, con aquello que más valoraba? Las posibilidades son infinitas, y precisamente por eso la intriga se vuelve cada vez más palpable. Vamos a adentrarnos un poco más en la dinámica de esta situación. Piensen en Demet. Probablemente él se encontraba en un estado de confianza, quizás incluso de superioridad. Y de pronto las palabras de Khan llegan como un terremoto, sacudiendo los cimientos de su realidad. No es solo la información en sí, sino también quien la dice. Si Khan era alguien de quien Demet se fiaba, la sorpresa sería aún mayor. Si por el contrario Khan era un adversario, entonces las palabras tendrían un tinte de venganza, de estrategia, pero igualmente de un impacto innegable. Por ejemplo, imaginemos que Khan le revela a Demet que un proyecto en el que ha invertido años de su vida, y del cual espera grandes beneficios, está a punto de fracasar estrepitosamente debido a una decisión que él mismo tomó y que ignoraba las advertencias de otros. La frase clave de Khan podría ser algo así: Demet, lamento ser yo quien te diga esto, pero esa inversión que crees segura, en realidad, es un pozo sin fondo. Te han estado mintiendo y si no actúas ahora, lo perderás todo. Imaginen la cara de Demet. La incredulidad inicial, seguida de un pánico silencioso mientras las piezas empiezan a encajar. O tal vez la revelación es de índole más personal. Khan podría decirle a Demet algo sobre alguien muy cercano a él, alguien en quien Demet confiaba plenamente. Algo como: Demet, tienes que saber la verdad sobre. He visto cosas, he escuchado cosas, y sé que te está traicionando de la peor manera posible. Ahí la parálisis no sería solo por la sorpresa, sino por el dolor, por la herida que se abre en el corazón. El mundo de Demet de repente se desmorona. Otra posibilidad, y esta es quizás una de las más intrigantes, es que Khan le revele a Demet una verdad sobre sí mismo, algo que Demet había negado o reprimido durante años. Quizás Khan, con una perspicacia sorprendente, logra ver a través de las capas de fachada que Demet ha construido, y le dice: Demet, deja de engañarte a ti mismo. Lo que realmente quieres, lo que realmente te mueve no es lo que predicas. Y esa verdad te está consumiendo. Ese tipo de confrontación interna, cuando es traída a la luz por alguien más, puede ser absolutamente paralizante. Lo fascinante de estos momentos es cómo sacan a relucir nuestras vulnerabilidades. Todos, absolutamente todos, tenemos secretos, miedos, inseguridades.
Y cuando alguien más tiene la clave para desarmar nuestras defensas, la reacción puede ser extrema. La parálisis de Demet no es un signo de debilidad, sino más bien de la intensidad del impacto que las palabras de Kant tuvieron. Es una señal de que esas palabras tocaron una fibra sensible, algo que estaba profundamente arraigado y que nunca esperó que fuera expuesto. Piensen en el lenguaje corporal que acompañaría ese momento. La expresión de shock en el rostro de Demet, los ojos bien abiertos, la boca ligeramente entreabierta, el cuerpo inmovilizado, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio que se instalaría, un silencio cargado de tensión, de preguntas sin respuesta. Kant, por su parte, podría estar observando la reacción de Demet con una mezcla de satisfacción, quizás de pesar, o simplemente con la calma de quien ha cumplido una misión. Y aquí es donde entra la reflexión. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Nos enseña que por muy seguros que estemos de nuestra vida, por muy sólidas que parezcan nuestras bases, siempre existe la posibilidad de que una verdad inesperada cambie todo. Nos recuerda la importancia de la honestidad, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. A veces el mayor obstáculo para avanzar no es lo que nos sucede externamente, sino las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Las palabras de Kant actuaron como un catalizador. Desencadenaron un proceso de reevaluación, de cuestionamiento. Demet, aunque inicialmente en shock, tuvo que enfrentar la realidad que se le presentaba. Y esa confrontación, aunque dolorosa, es a menudo el primer paso hacia un crecimiento real. Es el momento en que uno se da cuenta de que las cosas no pueden seguir como estaban. Ahora, para ilustrarlo aún más, consideremos el contexto. Si Demet era un líder, un hombre de negocios influyente, las palabras de Kant podrían haber tenido ramificaciones mucho más allá de su vida personal. Podrían haber afectado a su empresa, a sus empleados, a su reputación. La parálisis en ese caso sería una mezcla de incredulidad ante la información y el pánico por las consecuencias. Si el contexto era una relación sentimental, las palabras de Kant podrían haber significado el fin de un amor, la ruptura de un compromiso, la dolorosa constatación de que el futuro soñado se ha esfumado. La inmovilidad de Demet se explicaría por el shock emocional, por la incapacidad de procesar una pérdida tan repentina y devastadora. Lo que hace esta historia tan cautivadora es su universalidad. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido abrumados por una noticia, por una verdad, por una revelación. Y la reacción de Demet, aunque extrema, es una manifestación de esa experiencia humana fundamental. Es la impotencia ante lo incontrolable, la sorpresa ante lo inesperado. Pero también es importante recordar que a menudo, estos momentos de shock son puntos de inflexión. Son el preludio de un cambio. Demet, una vez que recuperara el habla, tendría que tomar decisiones. Tendría que actuar, tendría que reconstruir, tendría que enfrentar las consecuencias de lo que Kant le reveló. Y en esa reconstrucción, podría encontrar una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Las palabras de Kant no fueron un final, sino un comienzo. Un comienzo para Demet, un comienzo para la verdad. Y a veces esa verdad, por dura que sea, es la única que nos puede liberar. Es la única que nos permite caminar hacia adelante, hacia un futuro más auténtico. Así que, queridos amigos, la historia de Demet y las palabras de Kant nos deja una lección valiosa. Nos enseña que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, las verdades más importantes nos llegan de las fuentes más inesperadas. Nos anima a estar abiertos, a estar atentos, y a no temer a la confrontación con la realidad, por muy difícil que sea. Porque es en esa confrontación donde reside el verdadero potencial de crecimiento y transformación. En resumen, hemos explorado ese instante crucial en el que las palabras de Kant dejaron a Demet sin habla. Hemos analizado las posibles razones detrás de ese shock, las implicaciones de tales revelaciones y cómo estos momentos, aunque abrumadores, pueden ser catalizadores de un cambio profundo. Hemos visto cómo la parálisis inicial de Demet es un reflejo de la intensidad de lo que escuchó, y cómo, a pesar del desconcierto, estos momentos son a menudo el primer paso hacia una nueva realidad. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haberle dicho Kant a Demet para dejarlo en ese estado? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus anécdotas. Sus aportes enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta fascinante conversación. Y si aún no lo han hecho, les repito la invitación: suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que nos harán reflexionar. Hasta la próxima, amigos.